gracias por la invitación a la Universidad Austral. Antes de abordar específicamente el tema, me parece que era necesario contextuar, porque la sociedad por acciones simplificadas se ha transformado virtualmente en un verdadero campo de batalla que hubiera hecho las delicias de Carl Schmitt con su teoría del amigo y el enemigo. Evidentemente, si nosotros queremos llegar a acordar y a abordar la problemática de la sociedad por acciones simplificadas, evidentemente el proceso de construcción no es justamente el de la confrontación, sino el proceso de acordar a partir de la normativa específica para llegar a un proceso de acuerdo de verdad. Más que Carl Schmitt, lo que hay que tomar es Habermas, o sea, un proceso de acuerdo y escuchar a la contraparte para los fines de poder lograr a la construcción de verdad. El otro tema que es importante es que cuando uno analiza muchos de los planteos que se han hecho sobre la sociedad por acciones simplificadas, se circunscriben a la Inspección General de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando uno ve algunas de las resoluciones en el interior del país, particularmente en la provincia de Santa Fe, realmente la inspección ha estado a cargo de dos gobiernos de signo diferente y sin embargo no ha habido tanta discusión ni tanta diferencia. El otro aspecto también importante es que nadie ha discutido en la provincia de Santa Fe, en el organismo de control, la relación y la contención que tiene que tener la sociedad por acciones simplificadas, como lo dice expresamente la norma, respecto de la Ley General de Sociedades. No hay duda que hay una remisión para integrar la ley con la Ley General de Sociedades. Evidentemente, si hay normativas específicas, se aplicará a la sociedad por acciones simplificadas y luego se integrará. Fíjense que prácticamente desde hace 70, 80 años en la Argentina, la ley de sociedades de economía mixta, la ley de 40 años, la ley de mutuales, la ley de cooperativas, la ley de las SGR, de la Sociedad de Garantía Recíproca, las empresas del Estado, todas han convivido remitiéndose e integrándose con la Ley General de Sociedad. O sea que no veo tampoco tantas dificultades para poder contener a la sociedad por acciones simplificadas de manera relacionada y vinculada con la Ley General de Sociedades. Otro aspecto que no hay duda, es una ley que está escrita en clave del emprendedorismo digital, o sea, basta simplemente ver la problemática de la posibilidad de tener primas de emisión de valores distintos. Es lógico que está dentro de la clave de, obviamente, de la clave de lo que refiere a las sociedades, de las incubadoras de empresas, aceleradoras de empresas y desarrollo de empresas. El objeto amplio es imprescindible para poder establecer dentro de ese marco. Dentro de todo esto, y dentro de la posibilidad, la ley es clara, remite, el gran aporte que hace la ley es justamente lo que es el objeto de análisis en este panel, que es la flexibilidad en la estructura orgánica. La gran necesidad que había, más allá de si se aplica o no el artículo 13 de la Ley General de Sociedades, era la necesidad realmente de tener una estructura, una sociedad por acciones, una sociedad anónima que tuviera flexibilidad en la estructura orgánica, en el órgano de administración, en el órgano de gobierno. O sea, realmente la clasificación del artículo 299 ha quedado totalmente desactualizada, y lo que hacía necesario era clasificar a las sociedades o sociedades abiertas, sociedades anónimas abiertas, y sociedades anónimas que no cotizan y que tuvieran una mayor flexibilidad. La SAS, de alguna manera, nos permite tener realmente una sociedad por acciones con una estructura orgánica flexibilizada. En lo que refiere a la responsabilidad de los administradores, creo que es un tema pendiente, donde hay que abordarlo desde dos perspectivas, no solamente en materia de SAS, sino para toda la tipología societaria. Cuando uno aborda el problema de la responsabilidad de los administradores, la tiene que responsabilizar, la tiene que abordar desde un qué. El qué de la responsabilidad de los administradores tiene que ver con el régimen de responsabilidad, cuál va a ser la normativa de fondo que rige la responsabilidad, y otra es el cómo, es cómo vamos a promover las acciones de responsabilidad, cómo se va a efectivizar. Algún profesor ha dicho que el problema de la responsabilidad es un problema de estos últimos 30 años, que antes no se planteaba el problema de la responsabilidad de los administradores de las sociedades, y yo diría que el problema de la responsabilidad de los administradores de las sociedades se planteó desde el minuto cero que entró en vigencia la ley 19550.
tuve de alguna manera la suerte de haber escuchado a algunos de los autores de la ley en la Bolsa de Comercio, y uno de los planteos y los cuestionamientos que se le hicieron a la ley 19550 al minuto cero que fue sancionada, fue justamente el régimen de responsabilidad que tenía establecido, donde era un régimen extremadamente duro, porque establecía, tanto en el artículo 59, la responsabilidad solidaria e ilimitada de los administradores que no actúen como leales y buen hombres de negocio, y luego en el 274, referido a las sociedades anónimas, la responsabilidad solidaria por no actuar conforme al 59, responsabilidad solidaria ilimitada por violación de la ley, reglamento y el estatuto, y responsabilidad solidaria ilimitada por el actuar en abuso de facultades o culpas graves. Es decir, había solidaridad por todos lados, o sea, tanto en el 59 como tanto en el 274. Sin embargo, cuando uno, a poco de ver, uno veía la fuente que habían tomado los integrantes de la comisión, que era el Código Civil italiano, el Código Civil italiano era más benévolo en cuanto al régimen tan duro que establece la ley 19550, al punto tal que cuando habla de las sociedades colectivas, habla de que en realidad pueden probar los administradores de una sociedad colectiva la ausencia de culpa. Cuando aborda la problemática de la responsabilidad del Consejo de Administración en una sociedad anónima, habla de que no correspondería la solidaridad cuando estamos hablando de actos que le corresponden al comité ejecutivo o a uno o dos directores determinados. Ante este régimen de responsabilidad tan extremo, evidentemente se compensó ese qué con un cómo en el cual la promoción de las acciones de responsabilidad se trató de limitar, generando toda la polémica que todos conocen con el profesor Nissen, donde hablaba de la posibilidad de promover la acción de responsabilidad por el daño indirecto. Evidentemente, con este régimen de responsabilidad tan extremo de la 19550, evidentemente se hacía enormemente dificultoso el tema, y la interpretación que se le daba a esta solidaridad era que era una solidaridad legal, era una suerte, si bien no una responsabilidad objetiva, era una responsabilidad legal que, como estaba en la ley, de alguna manera no importaba, de alguna forma, si esta persona había actuado con culpa, con dolo, sino que se presumía que de alguna manera tenía que responder porque lo establecía la ley. En este sentido, se llega al año 83 con la 22.903, que afortunadamente varios de los autores que habían participado en la 19.550 morigeran el régimen de responsabilidad de los administradores y establecen, primero para el 274, la posibilidad de la responsabilidad cuando hay asignación de funciones en el estatuto por asamblea, o sea que hay una responsabilidad ya no solidaria e ilimitada, sino que se acota la responsabilidad solidaria e ilimitada en las sociedades anónimas cuando se asignan funciones o cuando hay un estatuto con asignación de funciones y ellos se inscriben en el registro público, y también toma una muy buena idea, que era el concepto que establecía Gaudencio Esteban Velasco, uno de los grandes juristas españoles, en el cual el régimen de solidaridad tiene que ver con el problema de la estructura orgánica, de cómo se organiza el órgano de administración. Cuando yo organizo el órgano de administración de manera colegiada, necesariamente tiene que haber una responsabilidad solidaria e ilimitada porque es el colegio el que administra. En cambio, cuando yo tengo un órgano de administración de manera no colegiada, como es el 157 en materia de SRL, evidentemente la responsabilidad tiene que ver en función de la parte. No hay un presupuesto de solidaridad, sino que el principio es la participación que cada uno de los administradores ha tenido en el hecho o en la omisión que ha generado el daño. Es decir, se produce una enorme ruptura y un acotamiento a lo que era el régimen de responsabilidad original que había en el 19.550. Afortunadamente, y con buen criterio, los redactores de las sociedades por acciones simplificadas remiten al régimen de responsabilidad de las SRL. El régimen de responsabilidad del 157 es muy claro. Es el concepto que establecía Gaudencio Esteban Velasco. Si hay un órgano de administración colegiado, va a haber una responsabilidad que es la del 274, y por lo tanto va a haber responsabilidad solidaria, ilimitada, salvo que se asignen funciones.
Y por otro lado, si no hay organización plural, conjunta, indistinta, etcétera, la responsabilidad no va a ser solidaria, es decir, que se va a aplicar el criterio de la primera parte, donde va a haber una responsabilidad de tipo subjetiva por los que han participado en el hecho dañoso o no en el hecho dañoso. Hasta ahí se llega a un punto. Otro aporte, o sea, ya tenemos el primer abordaje sobre la cuestión, como es el régimen de responsabilidad en el 157 aplicado a las sociedades por acciones simplificadas. El segundo aspecto es el que refiere al concepto de buen hombre de negocio, el artículo 59 de la Ley de Sociedades. Y en este sentido, un aporte importante lo hace el profesor Dobson padre, que estableció que ser buen hombre de negocios no es una persona que toma decisiones de riesgo, es una persona que tiene por obligaciones incrementar un patrimonio, o sea que no es el buen pater familia que administra una empresa y tiene que conservarla, sino es que toma determinadas decisiones de riesgo. Es decir, que cuando uno tiene que calificar la decisión de un buen hombre de negocio, evidentemente tiene que asumirla, que es una persona que asume riesgo. Esto no quiere decir que sea negligente, esto que no quiere decir que tenga que haber un actuar imprudente, pero sí una persona que asume riesgos. El otro aspecto que también yo creo que es importante, y esto ya va también para el supuesto de la organización colegiada, que fue un aporte que hizo en su momento el profesor Otaegui y que después lo desarrolla también el profesor Julio César Rivera, es la posibilidad de vincular, porque la ley de sociedades, cuando habla del régimen de responsabilidad, en realidad lo hace de una manera bastante escueta, porque establece la responsabilidad solidaria, no solidaria, pero todo el régimen de la teoría general de la responsabilidad está desarrollado dentro del propio Código Civil. Y en este sentido, cuando uno vincula el régimen de responsabilidad societaria de los administradores con el régimen del Código Civil, uno sabe que para que haya una acción de responsabilidad tiene que haber una acción u omisión, tiene que generarse un daño, tiene que haber una acción antijurídica, tiene que haber un nexo de causalidad, tiene que haber un factor de atribución, dolo o culpa. Y claro, cuando uno lo aplica en esto, uno puede encontrarse que aún en materia de sociedades anónimas, donde hay solidaridad, puede haber supuesto donde el nexo causal para algunos de los directores se puede haber quebrado, o sea, por caso fortuito o fuerza mayor. Puede acontecer que el accionar antijurídico tenga justificaciones, por ejemplo, para evitar un mal mayor. Puede acontecer que el factor de atribución de dolo o culpa pueda probarse que hay una ausencia de culpa. Es decir, si nosotros entramos a trabajar de alguna forma el criterio y la concepción y la vinculación, primero, en función de la estructura, y segundo, vinculándolo con la teoría general, creo que podemos llegar a tener un régimen de responsabilidad que no genere de ninguna manera que quienes sean responsables no tengan que hacerse cargo, pero que sí, de alguna manera, tampoco hacer responsable a quienes han actuado realmente conforme la ley y conforme toda la estructura normativa. Este sería de alguna manera y de alguna forma el régimen de la responsabilidad de las sociedades por acciones simplificadas en el marco de la Ley General de Sociedades y en el marco del Código Civil y Comercial. Muchísimas gracias.